Para ello, damos la bienvenida a Paulo Mielgo, director técnico de Evita Europa, que está en Reino Unido, y es licenciado en apicultura para el desarrollo por Argentina. Hola, buen día a todos. No sé si me escuchan, si me ven. Perfecto, Paulo, sin Bueno, problema, ya está. esto de la tecnología es un poco complicado porque estaba escuchando, pero no sé cuándo estaba en vivo o no. Sí, ya está, todo Ok, tuyo, puedes empezar con la exposición sin ningún problema. Muchas gracias por compartir este sábado con nosotros. no, gracias a ustedes. No puedo compartir pantalla, me tienen que hacer el host. Un momentito entonces que lo preparan los técnicos y ya enseguida compartimos desde aquí. Ahora sí. No sé si ahí se está Sí, viendo la perfecto. presentación. Sí, ya se Perfecto. está. Sí, sí. Bueno, comenzamos. En primer lugar, agradecerles la oportunidad, la invitación, el tiempo. Como dijo la ponente anterior, realmente este tipo de herramientas y este tipo de presentaciones a través de Zoom o de Internet es una herramienta muy buena, pero se pierde muchísimo y ese contacto, ese mirarse a los ojos y esa forma de interactuar con los apicultores se pierde. Y en el caso mío particular, que me encanta preguntar mucho a los apicultores, hacer muchos cortes durante la presentación, realmente cuesta. Pero bueno, la idea de hoy es un poco hablarles de Varroa. La presentación anterior se habló bastante, algo voy a repetir, otras cosas voy a mostrar nuevas. Espero que les sirva y les sea interesante. Siempre que inicio una presentación, pongo esta diapositiva como la primera porque creo que es fundamental que se entienda que la apicultura, como cualquier otra producción animal, está sostenida en tres patas, que por un lado está la sanidad, la nutrición o alimentación y la genética. Ya tuvimos una excelente presentación de Lourdes en cuanto a la parte nutricional hoy. Y esto es fundamental porque muchas veces los apicultores ponemos los problemas del momento como problemas principales y olvidamos que las otras patas también son fundamentales. Y cuando una de estas patas se cae la mesa. Entonces, es fundamental trabajar y conocer el tema de la nutrición, de todo lo nuevo de nutrición, como también es fundamental el tema de la sanidad, pero si no hacemos recambios de reinas, la colmena no va a funcionar. Es decir, que es muy importante que se entienda que la apicultura es una producción animal y que se requiere que se trabaje en los tres pilares por igual. Ya entrando al tema de la apicultura, perdón, de Varroa, esto es algo que es muy viejo y que se sabe, los efectos de Varroa al alimentarse sobre la abeja. Siempre se habló del consumo de la hemolinfa y hace un par de años se descubrió el tema de que Varroa consumía también cuerpos grasos, algo que vamos a profundizar un poquito más adelante, que había cambios en los componentes inmunológicos de la hemolinfa, que había introducción de virus, y en la etapa de reproducción se sabía que la abeja nace con un peso menor, que si hay injerencia de virus hay problemas con el tema de las alas y el abdomen deformes, que hay una reducción muy grande en la proteína de esa nueva abeja, que puede llegar a ser del 50%, y un punto muy importante, que era la menor vida media. Algo que se sabía, que los apicultores veíamos en las colmenas, que las colmenas con Varroa esa abeja vivía menos. Y acá es cuando yo hago siempre una primera pregunta, es decir, ¿cuánto vive la abeja? La realidad es que en promedio, en primavera, verano, una abeja vive 40 días, en donde 20 vive dentro de la colmena y 20 vive fuera de la colmena o haciendo la recolección. Esa abeja que estuvo durante toda su etapa reproductiva con Varroa adentro, el promedio de vida se acorta a 25. Lo que pasa es que la abeja no sabe que va a vivir 25 días. Entonces, los primeros 20 hace todas las actividades dentro de la cámara de cría,
limpiar, alimentar, producción de cera, ventilar, y cuando pasa la etapa de forrajera, de tener que salir a volar a buscar néctar y polen y agua, ¿sí? A los 5 o 6 días se muere. Se muere porque no tiene más reserva. Y esto, lo que vemos en las colmenas, es que las colmenas están fuertes, tienen población, pero no desarrollan más, no producen miel. Y esto es debido a Varroa. Como les decía en un principio, en el 2018, Samuel Ramsey, en su tesis doctoral, descubre algo muy interesante, que es que Varroa no solo consumía hemolinfa, sino que consumía los cuerpos grasos de las abejas. ¿Y qué significa todo esto, que consuma cuerpos grasos de la abeja? Y cómo, básicamente, cómo llevarlo a la realidad. Lo primero que él encuentra en su estudio, o lo primero que él empieza a investigar para su tesis doctoral, es dónde está Varroa situada. Y yo le haría la pregunta, y la respuesta general es en el tórax de la abeja, que es lo que vemos en la colmena, que es lo que todo lo ponen como muy natural. Y sí, la verdad es que Varroa se encuentra sobre el tórax de la abeja, pero él pudo demostrar que más del 70% del tiempo Varroa se encuentra en esta posición, debajo del abdomen de la abeja. ¿Qué significa esto? Que cuando yo, apicultor, veo Varroa sobre la abeja, hay casi un 80% más de Varroa metida abajo. Es decir, que cuando yo veo Varroa en la abeja adulta, es porque ya hay mucha Varroa en mi colmena. A partir de este punto, en donde él descubre que el 70 o 80% del tiempo Varroa se encuentra debajo del abdomen, es que empieza a investigar qué y cómo se alimenta Varroa. Y lo que encuentra, estas son unas fotos de su tesis, que son fantásticas. Está la foto C, que este es un corte transversal del abdomen de la abeja y de la Varroa, donde se puede ver bien exactamente la Varroa aquí, y los cuerpos grasos acá, o en la foto D, donde se ve la parte azul que es la Varroa, y estos son los cuerpos grasos ya dañados, en donde él demuestra que Varroa consume el cuerpo graso, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que Varroa, al consumir el cuerpo graso, introduce saliva, y esas salivas tienen unas enzimas que continúan destruyendo el cuerpo graso. Y el cuerpo graso de la abeja, como ya se mencionó, lo mencionó Lourdes hoy temprano, es el combustible de la abeja. Es decir, cuando pasa a ser forrajera, ya todo lo que es la membrana peritrófica no puede digerir la proteína, por ende no puede renovar cuerpo graso, y durante el resto de su vida, los últimos 20, 30 días, va a utilizar sus cuerpos grasos como energía. Si esos cuerpos grasos son muy pequeños, tienen muy poca energía, la abeja se muere antes. Y lo importante de esto es, ¿y cómo lo llevamos a la realidad? Que era la pregunta que hacía en un principio, es: los apicultores, los investigadores, los veterinarios, los técnicos, siempre decíamos, y con cierta razón, que era importante esperar a que el nido de cría se redujese para que la eficacia de los productos para el control del Varroa, que en su mayoría son por contacto, tuviese una eficacia mucho mayor. Lo que pasa es que lo que veíamos en las colmenas, en los últimos años, hablamos de los últimos 7, 10 años, es que entramos a la invernada con 10, 12 cuadros de abeja y salimos de la invernada, es decir, entramos a octubre con 10, 12 cuadros de abeja y salimos en febrero, marzo, abril con 4 o 5 cuadros de abeja. Y realmente lo veo en los videos que se publican en internet de colmenas abriéndose a principio de temporada, y uno lo ve que se pierde mucha abeja durante el invierno. Y la explicación de eso empieza por acá, empieza porque si nosotros no hacemos un correcto tratamiento o un correcto control de Varroa, no solo teniendo un mayor al 90-95% de eficacia, sino en tiempo y forma, es decir, que las últimas 2 o 3 camadas de nueva abeja estén
desarrollándose sin varroa, ya el tratamiento es tarde. A ver, si yo trato y tengo el 99% de eficacia, pero muy tarde, ya el daño está hecho. Por ende, es importantísimo empezar a evaluar y empezar a entender el momento estratégico para el control de varroa, hacerlo lo antes posible, con eficacia lo más altas posible, para poder tener abejas sanas que puedan armar su cuerpo graso y que después puedan entrar a la invernada con mucha reserva. Se hablaba de resistencia en la presentación anterior. Voy a hablar también un poco de resistencia porque es muy importante, es algo que se habla mucho y no pasa de moda. Como bien ya he explicado, la resistencia es la habilidad que tiene una población, en este caso de varroa, de sobrevivir a dosis que para el resto sería letal. Esta habilidad, por un lado, es heredable y por otro lado hay que diferenciarlo de tolerancia y de falta de eficacia. Tolerancia es cuando ya toda la población es tolerante a cualquier dosis de ese principio activo. Y acá hablamos de principio activo y no de producto. ¿Sí? Principio activo y no de producción. Producto, resistencia al principio activo. Tolerancia hay, por ejemplo, al Cumafos en Sudamérica, en Argentina, Uruguay y Chile, donde por más que se pongan 4, 5, 6 o 10 veces más dosis de Cumafos, no se mata la varroa. ¿Sí? Y falta de eficacia es cuando hay algún problema en el producto que por eso no está funcionando. La siguiente diapositiva, que ya se mostró recién, y yo la vengo mostrando hace mucho tiempo, para explicar un poco la evolución de la resistencia, es decir, hay distintos tipos de resistencia. Por un lado, la comportamental, que vendría a ser que varroa evitaría entrar en contacto con el principio activo. ¿Cómo haría esto? Ejemplo, para llevarlo terrenalmente, es que la varroa evitaría la abeja que está en el nido del cría, cerca de las tiras, y de esa forma tener menos contacto con el principio activo. Otro tipo de resistencia era la penetración, que básicamente el exoesqueleto de varroa cambiaría para que la droga no pudiese entrar y matarla. El tercer tipo de resistencia es la insensibilidad del sitio de acción. ¿Qué es esto? Que es una de las resistencias que se demostró al Cumafos y al piretroide, que como bien mostraban recién el estudio que llevó adelante Joel González de la Universidad de Valencia y que muchos años atrás lo llevó adelante, hablando de 1990, en Milán, en Italia, en donde encontraban este cambio en la cadena de aminoácidos, lo que provocaba que esa varroa pudiese ser resistente al principio activo. Para que se entienda qué es esto, ¿sí? Por ejemplo, digamos que la cadena de aminoácidos, la molécula es de esta forma y la cadena tiene una entrada de esta forma. Entonces, cuando aplicás esta droga, la droga entra en la cadena de aminoácidos y mata a varroa. ¿Qué pasa? ¿Qué es este cambio? Es que varroa cambiaría la posición de los aminoácidos, y para que se entienda es que en vez de ser cuadrado sería estilo un triángulo, entonces cuando viene la molécula no puede encajar y no la mata. Eso es lo que pasa. Y la resistencia metabólica, que es la cuarta, que lo que consiste es que una vez que la droga entró dentro del cuerpo de varroa, varroa la expulsa rápidamente, cambia el camino por donde la droga va dentro del cuerpo y la elimina antes de que la mate. Estos dos últimos tipos de resistencia eran los que se demostraban de varroa hacia los principios activos. ¿Y cómo se evoluciona, cómo se genera esta resistencia, que fue lo que ya se presentó? Es decir, tenemos una población de varroa que es susceptible, es decir, que yo le pongo un tratamiento y la mata, pero alguna varroa resistente. Cuando aplico un tratamiento, yo voy a tener un 97, 98, 99% de eficacia, pero la varroa resistente no la voy a matar. Sumamos varroa por reinfestación, y esto es un punto importante, el tema de la reinfestación de varroa en los apiarios.
En la próxima primavera, con el desarrollo de la colmena, de la cría, se reproduce también varroa y se reproducen tanto las varroas tolerantes, las susceptibles como las resistentes. Si yo aplico el mismo tratamiento químico, mato el 99% de la varroa susceptible, pero no mato la resistente. Sumamos varroa por reinfectación, próxima primavera, desarrollo de la colmena, desarrollo de la cría, y que tengo casi la misma cantidad de varroa resistente que susceptible. Si aplico el mismo tratamiento, mato casi el 100% de la varroa susceptible, pero no mato la varroa resistente. Sumamos varroa por reinfectación. Si aplico el mismo tratamiento, lo que tengo es varroa resistente, es decir, que mi producto no funciona. La realidad es que esto no pasa así tan rápido, en 4 o 5 años, ¿sí? Pero para los piretroides pasó en 10, 12 años. Para la mitraz empieza a verse, es decir, esta presión de selección que generamos utilizando el mismo principio activo genera que a lo largo del tiempo aparezcan estas varroas resistentes. Entonces, ¿cómo evitamos toda esta resistencia? Ya se habló recién del tema de la rotación y que es fundamental. Y lo otro que es muy importante es el manejo integrado. ¿Qué es el manejo integrado? El monitoreo. El monitoreo pre-tratamiento, durante el tratamiento y post-tratamiento. El monitoreo de varroa en abeja adulta. Esto es fundamental y después, más al final de la presentación, voy a mostrar datos de campo, de eficacia de campo, que gracias al monitoreo se pudo entender y se pudo descubrir a tiempo la resistencia. Que haya planes sanitarios, donde haya una elección del tratamiento a utilizar en la zona, que haya una rotación continua y que haya una evaluación de los tratamientos que estamos utilizando, ¿sí? Y la inclusión de productos orgánicos, que tienen una forma diferente de actuar a los productos de síntesis y por ende ayudan, son una herramienta fundamental para combatir la resistencia. Como les decía, el monitoreo en abeja adulta. Esto que es tan simple, tan rápido, tan económico, de tomar muestras de abeja, usar alcohol o detergente, agitar, tamizar y contar cantidad de varroa y cantidad de abeja y hacer la cuenta para conocer los niveles de varroa previo a los 15, 20 días de haber comenzado el tratamiento y al finalizar. ¿Por qué a los 15 días o 20 días de iniciar el tratamiento? Porque si por alguna razón resistencia, problemas de producto o reinfestación, ¿sí? Ese producto no está funcionando, puedo salvar las colmenas. Si yo vuelvo, a las colmenas 2 meses después, ya es tarde, ¿sí? Entonces es fundamental que como apicultores hagamos los monitoreos previo, durante y posterior al tratamiento. ¿Y por qué les digo el tema de los 15 días y el tema de la reinfestación también? Es una pregunta que siempre hago, me gusta hacer, es si saben cuántas varroas entran por reinfestación por colmena, por día, en los momentos críticos, es decir, antes de entrar a la invernada. Como no me pueden responder, lo voy a responder directamente yo. Hay estudios hechos en Italia que cuentan 70 varroas por día, otros estudios que lo llevaron adelante en Argentina, que demostraron que la cantidad de varroa que entra por día por colmena es de 32 ácaros. Y esto es fundamental. Y no solo ese dato de 32 ácaros por día, sino que el 50% de los zánganos ingresan con varroa. Entonces, importante el tema de la coordinación de tratamientos zonales para combatir la varroa. El otro día, en una reunión que teníamos con apicultores de España, me decían, varroa, de hace 25 años tenemos varroa y ha ido evolucionando, y nosotros con los tratamientos, con las moléculas, no hemos ido evolucionando. Y la verdad es que las moléculas son las que hay, si bien hay que ser optimista, a corto plazo es muy difícil que se hagan moléculas que sean totalmente eficaces contra varroa, que no maten abejas, ¿sí? Y que no dejen residuos. Y yo lo que les decía era que si bien no hemos evolucionado con las moléculas que se utilizan, sí en la forma
de aplicar los tratamientos y cuándo aplicar los tratamientos. Y acá siempre hago otra pregunta, y más en España, porque me dicen, y ahora tenemos que tratar 2 veces al año o más. Bueno, que tratar en primavera y tratar en otoño es algo fundamental y es algo que se viene haciendo hace muchos años. Y lo que ven acá son 2 tipos de curva de floración. Una es esta amarilla, que vendría a ser algo más paulatino, y la naranja, que es algo que se ve mucho más en España, por lo menos en Andalucía, en Extremadura, que he tenido la posibilidad de trabajar más, en donde tienen un pico de floración al principio, después tienen un corte, el cual en Extremadura se da por el intenso calor y la sequía, con un segundo pico que es más a final de temporada. Entonces, la estrategia del tratamiento contra la varroa es fundamental. La estrategia del control en primavera, ¿sí?, con un producto de síntesis o un producto orgánico, recomendamos siempre el producto orgánico. El tratamiento estratégico en cuanto se pueda en este bache, ¿sí?, que puede ser de 1 mes o 6 semanas, entonces, donde se encuentran estos baches así de floración, donde hay un corte muy pronunciado tanto de cría, es fundamental poder empezar a estudiar qué pasa con la varroa ahí, cómo se reproduce varroa ahí, para ver si es necesario un tratamiento en ese momento. Y a final de temporada en donde el tratamiento de las 2 tiras y me olvido ya no existe más. Tenemos que monitorear, tenemos que ver si estratégicamente se requiere una ayuda. ¿Y por qué se requiere una ayuda? No porque los principios activos maten menos, que sí hay resistencia a algunos de ellos, o casi todos los principios activos de síntesis hay resistencia, sino porque si ustedes investigan un poco y averiguan un poco, la cantidad de varroa que había hace 20 años en una colmena era de promedio de 1000 a fin de temporada. Es decir, cuando llegaban al momento de tratar las colmenas en septiembre, la cantidad de ácaros por colmena, era alrededor de 1000 ácaros. Hoy en día tenemos 4, 5, 8 o 10.000 ácaros por colmena. Por ende, el 95% de eficacia de un tratamiento cuando tenés 1000 ácaros no es lo mismo que cuando tenés 10.000 ácaros. Y de vuelta, esto se correlaciona a lo que hablaba en un principio. Si yo no limpio mis colmenas a tiempo y forma, esa abeja no produce la cantidad suficiente de cuerpo graso, por ende se me muere en invierno, ¿sí? Se me muere en invierno y arranca la primavera con colmenas muy pequeñas. O si yo en primavera no hago un tratamiento eficaz, durante todo este desarrollo de la colmena, son los meses de primavera, se desarrolla la cría, se desarrolla varroa, y si yo acá tengo 2-3%, en este momento voy a tener 12, 15, 20% de varroa en la colmena. Por ende, durante el verano empiezo a perder las colmenas, porque la abeja no puede formar cuerpos grasos, y al no formar cuerpos grasos se muere antes. Entonces es importante empezar a monitorear, a conocer qué pasa en mis colmenas durante todo el año, empezar a tener información y estadística para poder empezar a utilizar tratamientos estratégicos. Esta es una representación, un estudio bastante antiguo en donde demostraban qué pasaba dependiendo la eficacia a fin de temporada. Acá dice marzo porque está hecha en otra parte, en otra región del mundo, pero esto vendría a ser septiembre, octubre en España, ¿sí? Que tengo 1000 ácaros, hago un tratamiento y puedo tener el 80% de eficacia, el 90 o el 99. Durante la etapa de invierno, hay partes de España que el invierno es muy cálido, pero bueno, no hay reproducción de cría, la cantidad de varroa siempre es más o menos estable. Pero cuando arranca la primavera y arranca a reproducirse la colmena, es decir, a tener más cría, dependiendo la eficacia a fin de temporada, es cómo se va a reproducir a principio de temporada. Es decir, que si yo tengo una eficacia del 80%, a principio de temporada, varroa solo requiere 30 días para tener de vuelta 1000 ácaros. Si yo mato el 90%, varroa requiere de casi 60, 70 días para llegar a los 1000 ácaros.
Y si mi eficacia es del 99%, Varroa requiere casi 200 días para llegar a la población de 1000 ácaros. Por eso es la importancia de que el tratamiento a fin de temporada sea eficaz y que como apicultor controlemos que sea eficaz ese tratamiento. Sumado a esto, hay otro estudio que demuestra que se llevó adelante para conocer la reinfestación y cómo esta reinfestación de Varroa en las colmenas afectaba la reproducción. ¿Y qué encontraron? Que cuando entran 2 Varroas por día, esa colmena tarda 60 días en llegar a los 1000 ácaros. Cuando entra una sola Varroa, tarda 90 días en llegar a los 1000 ácaros. Pero cuando no entran Varroas por reinfestación, tarda 150 días esa colmena en llegar nuevamente a los 1000 ácaros. Por ende, la importancia del tratamiento coordinado zonal. ¿Para qué? Para reducir al máximo la reinfestación de Varroa entre colmenas y entre apiarios cercanos, ¿sí? Si yo les dije en un principio, los estudios muestran que entran 32 Varroas por día por reinfestación durante los meses críticos, ¿cuánto tiempo tarda esa colmena en llegar de vuelta a los 1000 ácaros? Entonces es importante que el tratamiento contra Varroa no sea solamente tu colmenar, no sea como vos apicultor, sino que es un tratamiento que tiene que ser coordinado para poder combatir la Varroa realmente. Estos son estudios de eficacia que hace un grupo de veterinarios privados en Francia, que yo creo que son muy buenos y sería muy interesante que se pudiesen llevar adelante en otros países como en España, donde este grupo de veterinarios privadamente hacen ensayos de eficacia todos los años de las moléculas que los apicultores quieren utilizar. Esto es, por ejemplo, del 2014, en donde el Amitraz, el Apivar tienen eficacia del 96%, Apistar 97%, el Apivar que estimol 87%, el MAC 93%. En el 2016, las tiras de Amitraz tienen 96-98%, el Apistan, el taufluvainato tiene 91%, hay una reducción en la eficacia. Y en el 2017 aparece esto. ¿Qué es? Encuentran en distintas partes, estos son apiarios, en distintas partes de Francia, eficacias con tiras de Amitraz muy bajas, del 35%, del 58%, del 79%, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Un estudiante de doctorado toma muestras de estos apiarios y encuentra esto. Encuentra por primera vez, lo puede documentar en laboratorio, la resistencia al Amitraz en Francia. ¿Qué encuentra? ¿Qué estudio hace? Toman muestras de distintas partes de Francia y encuentran que los puntos celestes, ¿sí? Este verde celeste, son poblaciones susceptibles, es decir, que si le aplicás Amitraz, funciona. Los azules, los puntos azules, son poblaciones que tienen una sensibilidad media, es decir, que un tratamiento con Amitraz andará entre un 70, 80, 85%. Y aparece el primer punto en rojo, que es una población resistente al Amitraz. El año 2019 se hace de vuelta, llevan los estudios a campo y encuentran que en zonas con poblaciones susceptibles, tiras de Amitraz tienen 95%, en zonas con Varroa susceptible al taufluvainato, el Apistan tiene eficacia del 94%, y en zonas con Varroa medianamente susceptible, la eficacia de tiras de Amitraz es del 90%. Entonces se recolectan de vuelta Varroas de campo, y lo que se demuestra es esto. Para el Amitraz y para el fluvainato, poblaciones sensibles, que son las celestes, es decir, yo la aplico la tira y sé que me va a matar la Varroa. Rojas, que son medianamente sensibles, es decir, que tienen una eficacia del 80, 70, 80%, y las negras, que es resistente. Entonces, del 2017 al 2019, de un solo punto, ya se empiezan a ver 4, 5, 6 puntos resistentes al Amitraz. Y lo mismo con el fluvainato.
a diferencia de que a los piretroides la resistencia se conoce de los años 90, ¿sí? Entonces, esta evolución de la resistencia a los piretroides, como pueden ver, hay zonas de Francia en el cual la población es totalmente sensible a los piretroides, al taufluvalinato, y que se puede utilizar sin ningún problema. ¿Qué es lo importante de acá? ¿Sí? ¿Qué es lo importante de acá? Entender que debemos empezar a trabajar todos juntos para poder tener estos mapas, ¿sí?, reales, a tiempos reales, de las poblaciones resistentes a los distintos principios activos. Tanto Vita como ECUFAR estamos trabajando en esto, estamos llevando adelante, tratando de poder dar esta herramienta para que los apicultores, antes de utilizar un tratamiento, puedan conocer si la población de sus apiarios son resistentes a una o a otra molécula, para estar más seguros de que los productos funcionen de la mejor manera. Los estudios de resistencia a los principios activos y básicamente al fluvainato, a los piretroides, vienen desde los 90, con la participación del investigador Milani en Italia, en donde una vez que aparece resistencia en Francia y en Italia, empiezan a investigar y a ver qué es lo que pasa, y lo que descubren es que la población resistente al taufluvainato va disminuyendo durante los años. Que el primer año casi el 80-90% de la población resistente, el segundo un 60%, el tercero un 30%, y el cuarto año es un 15% de la población de ese apiario resistente al taufluvalinato. Estos son estudios de los años 90. También se hicieron eficacia a campo para entender qué pasaba. ¿Qué se hizo? Se agarró un apiario, se lo trató con apistán, tuvo un 96% de eficacia al año 1. Al segundo año, ¿qué se hizo? Se partió el apiario en dos, la mitad se aplicó a apistán, la otra mitad se aplicó a piguar. La eficacia del apistán fue del 91%. Al tercer año, el mismo apiario, la misma mitad de colmena tratada con apistán, se le aplicó de vuelta apistán y la eficacia fue un 76%, ¿sí? Se va reduciendo la eficacia del apistán. Y la otra mitad se le aplicó timol. Al cuarto año, la mitad de colmena con apistán, para que pudiesen vivir, se les aplicó timol, y aquella mitad que llevaba 2 años de tratamiento con apiguar con timol, se lo partió en dos, y se aplicó apistán a una mitad y apiguar a la otra mitad. La mitad con apistán tuvo una eficacia del 92%, es decir, que de vuelta después de 2 años, la eficacia del taufluvainato, el apistán, comenzó a funcionar. Y el quinto año, de vuelta, esa mitad de apiario que llevaba timol por 3 años, se le aplicó apistán y la eficacia fue del 98%, demostrando que esta evolución de la resistencia, es decir, de aquellos ácaros resistentes al taufluvainato, van descendiendo con los años si dejamos de aplicar piretroides, ¿sí? No solamente los productos contra varroa, sino todo el tema de productos caseros que, seamos sinceros, se utilizan y mucho. Si nosotros utilizamos productos a base de piretroides, en forma casera, o utilizamos flumetrina, estamos favoreciendo la resistencia a los piretroides. Entonces es importante la no utilización de piretroides durante 3 o 4 años para que vuelva a funcionar como debería funcionar, con un 98% de eficacia. Tomo esta información robada de Joel, que pido permiso en vivo. Este es un trabajo que algo se presentó en la presentación anterior, valga la redundancia, en donde es un estudio en Estados Unidos que agarraron un apiario y tomaron la población de varroa y encontraron que las colmenas que tenían, que eran casi un 50% de la varroa resistente a los piretroides y un 34% de esa varroa no era resistente, si no se aplicaba piretroide, la misma población al año, es decir, en 2014, pasaba de 34% a 70%. Es decir, casi el doble de la población en ese apiario
dejaba de ser resistente. ¿Por qué? Si bien se presentó un estudio donde decía que Varroa resistente se multiplicaba y persistía, lo cual en cierta parte es real, la realidad es que a campo, no a laboratorio, a campo, Varroa resistente se reproduce no solo menos, ¿sí?, sino que le cuesta mucho más sobrevivir porque gastan mucha energía para ser resistente. Por ende, esa Varroa vive menos. Y estos estudios a campo lo demuestran. ¿Qué hicieron en Estados Unidos también con la presencia de Joel? En apiarios con casi el 90% de la población susceptible aplicaron el piretroide, y al año siguiente, cuando tomaron población de Varroa de esas colmenas, encontraron que la población que quedaba, el 73%, era resistente, demostrando una vez más esa presión de selección que yo les decía en un principio, y demostrando que la rotación de principios activos es fundamental para que los principios activos funcionen durante los años, ¿sí? Si yo aplico piretroide este año, no puedo utilizarlo nuevamente el próximo año. Y nada, también se habló anteriormente del tema de cera, y este es el trabajo que se presentó hace muy poquito, que también participa Joe, que yo creo que es uno de los mejores investigadores que tenemos hoy en día en cuanto a la resistencia y a Varroa en muchas partes del mundo. Y extracto de ese trabajo es que encuentran que la persistencia de residuos en cera podría estar relacionado a la persistencia de la resistencia de Varroa. Esa subdosificación, esa cantidad mínima de principio activo en cera puede estar jugando en contra. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para hacer algo, para sacar los residuos de químicos en la cera? Les comento que hace ya 2 años que venimos trabajando desde Vita con un grupo de investigadores de Sudamérica tratando de poder encontrar una metodología que extracte todos los residuos de los principios activos. Lo importante acá es entender que los tratamientos autorizados llevan un estudio muy riguroso para demostrar que el residuo que dejan en cera es mínimo. Por ende, es importante trabajar en evitar el tratamiento con principios activos de forma casera, ¿sí?, para evitar grandes residuos de los principios activos en la cera. Y esta foto que muestro acá es de una cera de España que tomamos en el 2017 y la mandamos a analizar a un laboratorio en Francia. Y lo que encontramos en la cera de España, de las abejas de España, de las colmenas de España, es que había cumafos, otros químicos, fluvalinato, pero que también había amitraz. ¿Sí? Eso de que el amitraz se degrada rápidamente y se forman los metabolitos, lo cual es verdad, ¿sí? Es verdad que el amitraz rápidamente se desintegra y se encuentran solamente los metabolitos. Lo que se encontró en la cera fue amitraz puro. Amitraz puro. ¿Y qué significa esto? Que está utilizando amitraz de forma ilegal. Y por eso se encuentra en cera. Punto 1. Y el punto 2 es que, ¿por qué los últimos años en España, sin haber reportes a laboratorio de resistencia al amitraz, sí se encuentran reportes de apicultores con falta de eficacia? Y es porque Varroa ha comenzado a generar resistencia también al amitraz, demostrado en Francia a campo y a laboratorio, y en España por la eficacia de los productos. Y eso se debe en gran medida a la utilización de productos caseros, los cuales dejan residuos en cera. Y esa subdosificación en cera genera esa presión de selección de Varroa resistente. Por ende, trabajar con la cera, es decir, recambiar cera continuamente, es fundamental. Utilizar cera de opérculo para tener cera lo más limpia posible es fundamental para la lucha contra Varroa y contra resistencias. Esta es una foto de un tipo de comida que se come en Argentina, que a mí me encanta, que es
como un guiso de papas y pollo. Es muy rico, pero ¿qué pasa si vemos cómo lo elaboran? Ya deja de ser rico, ¿sí? Nosotros, como apicultores, fabricamos miel, o producimos miel, producimos miel, o cosechamos, por dicho, jalea real, polen, cera. Pero ¿qué pasa si vemos la cocina? ¿Sí? Esto es algo que está cada vez más instalado en la apicultura del mundo, en la apicultura de España. Son fotos de, esto es una pistola que tira ácido oxálico en Estados Unidos, tiras de cartón casera, las famosas toallitas embebidas en glicerina y ácido oxálico, y estas tiras de forma industrial, pero que no están registradas ni avaladas para utilizar en Europa y que sí se utiliza. La verdad es que hoy en día no hay límite máximo de residuo para el ácido oxálico, y la probabilidad de que haya un límite máximo de residuo es muy baja porque la miel contiene ácido oxálico. Lo que pasa es que tenemos que vender miel, no ácido oxálico con miel. Y este no es el gran problema. Este no es el gran problema del residuo. El problema es que lamentablemente se ha generado una creencia de que Varroa no genera resistencia a los productos orgánicos, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque se demostró la asociación de Varroa con una bacteria, la cual esta bacteria puede degradar el ácido oxálico. Esto es un estudio de Estados Unidos y también se repitió en Japón, en donde los apicultores decían que el ácido oxálico no estaba funcionando como funcionaba antes. ¿Por qué en Estados Unidos usan esas como metralletas de ácido oxálico y aplican ácido oxálico sublimado cada vez que van a las colmenas? ¿Sí? Cada vez que van a las colmenas. Y veían que después de aplicar el ácido oxálico no había mortandad de Varroa, que la población de Varroa estaba igual. Entonces, mandaron esas muestras al laboratorio y lo que encontraron fue que Varroa tenía en su cuerpo esta bacteria que es capaz de degradar el ácido oxálico. Yo les decía en un principio, y por eso lo ponía, algo muy, muy viejo, el tema de los tipos de resistencia. Y la segunda era el tema del cambio del exoesqueleto. En este caso no es un cambio de exoesqueleto, sino es una asociación con una bacteria la cual proviene del jarabe de maíz, ¿sí? Está en la planta del maíz, el jarabe de maíz que se utiliza para alimentar las colmenas, de ahí es la que salta esta bacteria sobre la Varroa. Esta bacteria es capaz de comer ácido oxálico. Por ende, es fundamental que se entienda que Varroa puede generar resistencia a los productos en síntesis y a los productos orgánicos. Si aplicamos los productos orgánicos sin estrategia, sin dosis probada, y cuando querramos y le ponemos a esas toallitas que están meses y meses sobre las colmenas, vamos a generar resistencia a los productos orgánicos, ¿sí? Y esto es importante. Otro estudio que se llevó en España que me pareció excelente que se apunte de esta forma es el grupo de ADS, en donde se puso a estudiar el tiempo en que la Varroa estaba sobre la abeja, ¿sí? Ese famoso estado forético, periodo forético, en donde ellos pudieron encontrar unos resultados que Varroa estaba sobre la abeja entre 4 a 6 días, ¿sí? Cuando la bibliografía decía que Varroa estaba sobre la abeja de entre 4 a 16 días. Por ende, hay otro tipo potencial de resistencia que es el comportamental, que en vez de evitar, como yo le decía en un principio, evitar estar sobre la abeja que está cerca de las tiras, en este caso lo que estaría haciendo Varroa es estar menos tiempo sobre la abeja y meterse más rápido dentro de la celda, y de esa forma evitar el contacto con los principios activos. Este es un estudio que hay que seguir haciéndolo y ver si realmente este periodo se redujo,
porque hasta ahora solamente hay un solo producto, que es el ácido fórmico, el que mata dentro de la celda, pero si este tipo de resistencia se está desarrollando en las colmenas, hay que empezar a trabajar para que se frene, porque sería muy difícil controlar la varroa si solo la podemos matar dentro de la celda. Les decía en un principio el tema de los tratamientos estratégicos. En España, en Italia y en Francia se viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema de, a fin de temporada, la utilización estratégica de las tiras, tanto de amitraz como de fluorinato, con el refuerzo de un timón, Apiguar o Apilaspar. Esto se viene haciendo hace muchos años y es la forma en que los apicultores italianos pudieron encontrar para adelantar el tratamiento en el año, ¿sí? Hacerlo después del verano, y de esa forma permitir que la abeja pueda generar cuerpos grasos y pasar mejor el invierno. Entonces, utilizan esta estrategia de la aplicación de un producto de síntesis con un seguimiento de un producto orgánico o el producto orgánico previo. Ese es un estudio que hicimos en España, en el norte de España, con colmena Armstrong, en donde se probó apistán solo y apistán más el apiguar, el timol, en colmenas que llevaban 5 años sin tratamiento con taufluvinato o ningún piretroide. La eficacia del apistán de ese año fue del 96% y apistán más apiguar fue del 98%. No hubo diferencia entre apistán solo o apistán y apiguar, pero hay 2 puntos importantes que quiero mostrarles acá. El primero es que cuando las colmenas no reciben tratamientos de piretroides por más de 2, 3, 4 años, la eficacia de los piretroides vuelve a ser la misma que hace años atrás. Punto 1. Punto 2, la aplicación en conjunto con el apiguar, lo que conllevó es que en los primeros 15 días de tratamiento, las colmenas tratadas con el apiguar tenían un 22% mayor de eficacia. Es decir, que en los primeros 15 días se mataron el 85% de la varroa. Esas colmenas, esas abejas, pueden generar mayor reservas de cuerpo graso, por ende van a entrar a la invernada de una mejor forma. Y esto es importante por el tema de cómo, cuándo y la estrategia del tratamiento para varroa, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra estrategia de tratamiento contra la varroa. Y ustedes van a decirme, si estuviésemos frente a frente, pero ¿cuánto me sale? ¿Sí? ¿Cuánto sale? 4, 5, 6 euros el tratamiento. ¿Cuánto sale la colmena muerta? 80, 100 euros. Es decir, ser profesional en la apicultura no significa tener muchas colmenas. Ser profesional significa que mi empresa sea rentable. Y ser profesional significa ser más técnico dentro de la apicultura y buscar esta evolución como apicultores y buscar el momento y las estrategias para el control de varroa, que es uno de los principales problemas. Les decía en un principio el tema del monitoreo y la importancia del monitoreo continuo. Hicimos ensayos en Andalucía de apistán solo y como podrán ver, después de 20 días, la cantidad de varroa se fue reduciendo en las distintas zonas de Andalucía. Pero en Málaga pasó de 0,90 a casi el 2% de varroa en los primeros 20 días. ¿Qué hicimos? Esos apiarios se partieron en 2. Una parte apistán y la otra parte apistán más apiguar. ¿Y qué vimos? Que en las colmenas que se le aplicó apiguar, en Málaga, en el mismo apiario, la cantidad de varroa se redujo y pudimos evitar el problema de resistencia. Entonces, esto es importante, no solo la estrategia del tratamiento, sino el tema de evaluar los tratamientos antes, durante y posterior a la finalización del tratamiento para estar seguro de que está funcionando bien o que funcionó bien y que mis colmenas están limpias de varroa. Entonces es fundamental el tratamiento y el control antes, durante y posterior al tratamiento. En 2019 también hicimos ensayo en otra zona que fue en Extremadura, en donde, como podrán saber, seguramente sabrán que en el 2017 hubo problemas de resistencia con el apistán
en Extremadura, y que después, perdón, 2016, no 17, en 2016, y que después de 3 años, en 2019, en las mismas colmenas se llevaban ensayo adelante y la eficacia fue de un 95%. Es decir, de vuelta, una vez más demostrando a campo que si no se utiliza un piretroide por 3 años, esa molécula vuelve a funcionar como en el pasado, ¿sí? Y a su vez el tema del apiguar y la importancia de la utilización de productos orgánicos, ¿sí? El timol, básicamente el apiguar, que tiene 2 formas de actuar contra varroa, una por contacto y otra por evaporación. Cuando la abeja saca el gel es por contacto y por evaporación del timol, con un 94% de eficacia en el mismo apiario al mismo tiempo. Es decir, que un producto orgánico, ecológico, como se llama en España, tiene una eficacia similar a los productos de síntesis. Y por último, y para cerrar, el tema virus, que no tenía mucho tiempo para hablar, pero bueno, hay estudios en donde se demuestra que los virus reducen la vida media de la abeja y que los virus están relacionados a la cantidad de varroa. Hay una tesis doctoral llevada adelante en España, en Andalucía, que se las recomiendo que la lean porque es muy interesante, en donde demuestran que la cantidad de virus en verano repercute directamente con la cantidad de virus a fin de temporada y la vida media de esas colmenas. Es decir, si yo tengo mucho virus en verano, esa colmena se me va a morir a final de verano o a final de temporada. Entonces, es importante el tratamiento de varroa a principio de temporada o en ese corte que hay pronunciado en muchas partes de España para poder reducir las poblaciones de virus, que es algo que no vemos y que no actuamos, que son los culpables de que se mueran las abejas a fin de temporada. Por ende, el tratamiento estratégico de varroa es fundamental para poder luchar contra varroa y contra resistencia. Desde ya, muchas gracias. Dejo mis datos acá, los míos y los de Nico de CUFAR, por si tienen alguna pregunta o algo más que quieran saber. Por tu No sé si explicación. yo dejé de compartir. Sí, ahora ya no estás compartiendo pantalla, te vemos a ti. Vale. Bueno, muchas gracias, Paulo, por la exposición. Perfectamente explicado todo y con mucha claridad. De hecho, te lo ponen aquí también en el chat, ¿vale? Simplemente preguntarte aquí algunas dudas que hay con respecto a cada cuánto tiempo hay que alternar un tratamiento, que creo que ya lo dijiste, pero bueno, si puedes repetirlo. Y que, por ejemplo, en el caso concreto de la Pistán, que hay gente que dice 3 años y otros que dicen 5 años. Si nos puedes aclarar aquí esta diferencia. Sí, a ver, nosotros desde Evita y desde CUFAR estamos trabajando, venimos hace 3 años diciendo lo mismo, es que con la molécula, con los piretroides, básicamente con el apistán, al menos 3 años antes de volver a utilizarlo, ¿sí? Los 5 años es un estudio que se llevó adelante en Italia y que anduvo muy bien, en otras partes de España también. Es decir, cuanto más tiempo, mejor, porque se reduce la población resistente. Entonces, si vos lo usás cada 5 años, la eficacia va a ser mucho más alta, pero después de 3 años, sin utilizar ningún piretroide, sea flumetrina, fluodenato o ilegalmente, que es otro grande problema, el apistán vuelve a las eficacias del 97-98%. Hay otros puntos, como el tema de si vos te llegan 3 o 4 apiarios, te lo ponen a menos de 1 kilómetro, esos apiarios tienen varroa resistente a los piretroides, van a afectar la eficacia en tus colmenas. Por eso es el tratamiento coordinado, conocer el movimiento de las colmenas, las que entran, las que salen. Todo eso es fundamental para la lucha contra la varroa. Pero bueno, 3 años como mínimo para el tratamiento de apistán y la alternancia con el amitraz y con los productos orgánicos. Utilizar productos orgánicos es
la herramienta. Perfecto. Ponen más preguntas. Dice que si es casi tan importante entonces la rotación en el momento oportuno como el tipo de tratamiento usado. No termino de entender bien la pregunta, es decir, Que sí, a ver, claro, pues a lo mejor darnos cuenta realmente de qué tratamiento se utiliza en cada momento o si realmente más importante es que se rote. no, a ver, la rotación es fundamental en el año, es decir, si usaron amitraz en otoño, no usen amitraz a principio de temporada, ¿sí? Y el tema de tratar de utilizar los productos orgánicos, tanto a principio de temporada como durante la temporada, en esos momentos que se puede utilizar evitando contaminar la miel, es decir, por eso solamente productos orgánicos, fórmico, timol o oxálico, y de esa forma darle mayor tiempo o agrandar el tiempo entre la utilización del químico contra químico. Es decir, todo lo que se pueda utilizar en el medio de producto orgánico va a ayudar muchísimo a reducir la población de varroa resistente. Es decir, que si primavera y durante el verano pueden usar producto orgánico, va a hacer que la población de varroa resistente, sea al amitraz o al fluorinato, descienda muchísimo. Perfecto. Y ya como última pregunta, dicen que si el tratamiento es muy importante, pero también sería muy importante el manejo y la observación de la colmena para ver realmente cómo está esta colmena de infestada, me imagino, y demás. A ver, realmente esto lo vengo diciendo hace mucho, desde que trabajo más cerca con España, el tema de que el manejo es fundamental y fue la herramienta que se utilizó en lugares como Italia o Argentina o Uruguay para poder luchar contra este problema de la resistencia, ¿sí? Es el manejo, el tema de la genética, reinas con mayor comportamiento higiénico, el tema de el monitoreo y empezar a conocer los momentos de varroa, que si yo le pregunto a cualquier apicultor frente a frente, le digo, ¿cuánta varroa tenés vos a principio de temporada? No tiene ni idea. Ya. Es decir, no hay conocimientos reales de la curva de población de ácaros en España, por ende no se puede generar una estrategia correcta para el tratamiento. Sí, a fin de temporada, pero ¿cuándo? Entonces es importante el manejo, el recambio de cera para reducir los residuos en cera de los químicos y así reducir la resistencia. El recambio de reina, la utilización de productos orgánicos y la rotación. Y después el manejo es no en tu apiario, porque a diferencia de otros animales, la abeja vuela y los zánganos entran a todas las abejas, a todas las colmenas sin ningún problema. Entonces, la única forma de combatir la varroa es en grupo, es que en la zona trabajen de forma colaborativa. Perfecto. Ya como última pregunta, porque la acaban de poner ahora, que si se debe utilizar en el ahumador el eucalipto, además lo hacen desde Colombia, y que a él que le va muy bien de cara a control de varroa. La segunda parte no la entendí. ¿Qué fue? Que le va muy bien el poner eucalipto en el ahumador Ah, para a ver, control de varroa. el aceite de eucalipto se conoce su poder acaricida. Es decir, que sí, el aceite de eucalipto mata varroa y es relativamente poco tóxico para la abeja. ¿Cuánto mata poniendo las hojas de eucalipto dentro del ahumador? No lo sé, habría que hacer un estudio de eficacia. Probablemente ayude, no tengo ni idea. Pero bueno, hay que hacer todo un estudio para ver si realmente la aplicación de las hojas de eucalipto dentro del ahumador genera un efecto que mate varroa y que no mate a la abeja, ¿sí? Porque eso es otro de los puntos. Si bien hay muchos componentes de aceites esenciales que matan varroa también, como varroa tan cercana a la abeja, son muy tóxicos para la abeja, entonces no es tan sencillo. Muy bien, perfecto, muy claro todo, Paulo. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo este sábado por la mañana y nada, pues cerramos contigo las jornadas de la mañana
simplemente diciendo a ti y a todos los oyentes en general que recordamos que tenemos abierto ya desde hoy la participación en el concurso de fotografía apícola, con lo cual os animamos a participar y nada, ya sabéis que los premios además son muy dulces y que haya mucha participación y nada, que os invitamos a que os animéis a mandar todas las fotografías que queráis. Sin más, nos vemos otra vez después de este descanso para la comida a las 5:30 de la tarde con unas charlas también muy interesantes.